Buenas tardes, chicos. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me confirman si me logran escuchar, por favor? Se escucha, doctora. Buenas tardes. Ok, gracias. Bien, la clase que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de pancreatitis crónica. Dentro de las patologías gastrointestinales, la pancreatitis crónica viene siendo una de las patologías no tan frecuente, pero sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los pacientes que han tenido episodios de dolor abdominal asociado a pancreatitis aguda, que puede ser una forma de manifestación clínica. Tenemos que tener en consideración también cuál es la distribución anatómica y fisiológica del páncreas. Recuerden que el páncreas tiene una porción peritoneal y la parte de la cola retroperitoneal. Tenemos tanto la disposición a nivel de cabeza de páncreas, donde desemboca a nivel de la ampolla el conducto de Wilson, que es por donde van a drenar las secreciones o las enzimas pancreáticas que se producen a nivel de los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos se van a encargar por medio de los islotes pancreáticos de segregar ciertas hormonas y ciertas enzimas para facilitar tanto la función endocrina y exocrina pancreática que van a ayudar tanto a la digestión de las grasas y de los alimentos, como también el tema del metabolismo y de la estabilidad de la glucosa por medio de la liberación de insulina. A nivel de la parte fisiológica pancreática, cuando nosotros eliminamos o liberamos ciertas enzimas, también eliminamos y liberamos el trixinógeno, que estos van a pasar a trixina por medio de la acción de la enteroquinasa que es liberada por los enterocitos. Esto nos van a permitir que por medio de la acción de la trixina, ciertas enzimas pasen a ser activas en forma de trixina, quimiotrixina, elastasa, fosfolipasa, colipasa, que son las que nos van a permitir la digestión de los alimentos a nivel intestinal. Entonces, con esto tenemos que recalcar que el páncreas tiene tanto funciones endocrinas y exocrinas, y estas se pueden ver afectadas en un proceso inflamatorio crónico como la pancreatitis crónica. Por definición, la pancreatitis crónica se considera una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva e irreversible. Son tres conceptos bases que tienen que tenerlos en cuenta, que está caracterizado tanto por cambios morfológicos, macro y microscópicos que van a ser definitivos en el diagnóstico y estos van a generar síntomas tales como dolor y o pérdida permanente de las funciones que hemos conversado, tanto de la fase endocrina como exocrina. A nivel histopatológico, se define la pancreatitis crónica como un síndrome fibroinflamatorio patológico, donde por su misma definición se va a producir una fibrosis asociada al proceso inflamatorio crónico que va a persistir a nivel pancreático en aquellos individuos que pueden tener ciertos factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, que van a desarrollar una respuesta inflamatoria patológica persistente que va a conllevar a la lesión del parénquima con formación de fibrosis y posterior insuficiencia de acuerdo al área afectada, ya sea en su área exocrina o endocrina.
Epidemiológicamente, como les he mencionado, la pancreatitis crónica es una patología muy infrecuente. Si hablamos en Europa, en Estados Unidos, estamos hablando que se presenta como 42 a 26 pacientes por cada 100.000 habitantes, una incidencia global de 4 pacientes por cada 100.000 habitantes y es responsable de 56.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos. En Latinoamérica, lamentablemente, como es una patología tan infrecuente, no se tienen algunos datos, pero suele verse con cierta frecuencia. Tener en cuenta cuál es la diferencia de los mecanismos fisiopatológicos que se presentan, ya sea en una pancreatitis aguda, en una pancreatitis crónica. Mientras en una pancreatitis aguda hay cierta activación de las enzimas proteolíticas que van a activar la cascada de coagulación y esto va a desencadenar en un proceso inflamatorio que va a conllevar a lesión vascular y a lesión de las células acinares con un componente inflamatorio, pero reversible. Esa es la diferencia con una pancreatitis crónica, donde cuando nosotros comparamos en el tiempo, hay una solución de la pancreatitis conllevando una regeneración del tejido y esto no va a conllevar a fibrosis. ¿Cuál es la diferencia con una pancreatitis crónica? Que por medio de los factores de riesgos asociados que los vamos a describir, estos factores asociados, ya sea el etanol, el alcohol o por cierta agresión oxidativa, por estrés oxidativo, van a condicionar una lesión o inflamación persistente. Esta inflamación persistente va a activar de forma constante el factor de crecimiento transformante beta. Y este factor de crecimiento este, es un factor profibrogénico, que va a facilitar el depósito de fibrina y activación de ciertas sustancias proinflamatorias, que va a conllevar a la proliferación de células estrelladas y por lo tanto va a degenerar en inflamación y formación de colágeno, las cuales van a progresar a fibrosis con destrucción o desaparición de las células acinares. Entonces, esta inflamación persistente con una formación constante de colágeno y fibrosis a nivel de los acinos pancreáticos es lo que va a conllevar a la destrucción de estos acinos y por lo tanto conlleva a una alteración de la función tanto exocrina y endocrina. Entiéndase que estos componentes inflamatorios son progresivos y son en el tiempo, mientras que en una pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo, reciente, las pancreatitis crónicas suelen tener cierto componente inflamatorio de larga data. Y eso es lo que favorece la formación de fibrosis y destrucción de los acinos con posterior atrofia del tejido pancreático con pérdida de su función, tanto exocrina como endocrina. Hablábamos de que hay ciertas características que se van a presentar en esta patología y dentro de ellas están los cambios morfológicos. Estos cambios morfológicos van a ser detectados fácilmente en estudios de imágenes ecográficos, tomográficos o por medio de la CEPRE, que van a poder darnos ciertos hallazgos que nos hacen suponer de un cuadro de pancreatitis crónica. ¿Cuáles son estos cambios morfológicos típicos? Hay una dilatación irregular del conducto pancreático con alteración de algunos conductos secundarios. Hay calcificación a nivel de los conductos de un aspecto irregular a nivel del parénquima. Si ustedes logran ver en esta imagen, prácticamente todo es Wilson. Hay una atrofia completa a nivel del parénquima pancreático, pero se ve incluso calcificaciones en su interior, que eso ya nos habla de atrofia y de destrucción del ácido pancreático. También en algunos casos puede formarse pseudoquistes y como fase, digamos, ya final de la enfermedad, una atrofia de toda la glándula, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una imagen de CEPRE, por medio de fluoroscopía, al momento que se pinta, se inyecta sustancia de contraste, se ve una gran dilatación del Wilson y prácticamente no se ve cuerpo pancreático. Entonces, estos son los cambios morfológicos característicos que nos hacen tener criterios de pancreatitis crónica. Pero también tenemos cambios microscópicos que nos hablan de una triada diagnóstica son el gol estándar en el diagnóstico, ¿no? Donde vamos a ver fibrosis con depósitos de colágeno, con atrofia o destrucción
de los acinos con gran infiltrado mononuclear en su interior. Entonces, estos son tractos fibróticos con prácticamente destrucción ya del tejido glandular con gran actividad mononuclear que nos habla de una inflamación crónica. La biopsia es el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis crónica, sin embargo, no es de un uso convencional. Nos basamos de parámetros clínicos e imagenológicos y ecoendoscópicos, que los vamos a ver en un momento, para poder definir un diagnóstico de pancreatitis crónica muchas veces sin necesidad de llegar a una biopsia hepática, pero no está de más considerar esa triada que es el gol estándar para este diagnóstico. Como hemos mencionado, al haber destrucción de los acinos pancreáticos y que estos llevan a una alteración de la función pancreática, van a haber ciertas complicaciones asociadas a estos componentes inflamatorios crónicos que se presentan. Parte de las complicaciones son estenosis del colédoco, que se da por el mismo componente inflamatorio. Si nosotros vemos, bueno, en esta imagen no me permite ver bien, pero lo que está produciéndose acá es una dilatación del Wilson con atrofia del conducto, pero a veces hay tanto componente inflamatorio alrededor que anatómicamente también conlleva a cierto grado de inflamación a nivel duodenal, produciendo gran edema de la pared, no solamente de intestino, sino también de colon, que también está adyacente al páncreas, únicamente por los cambios inflamatorios adyacentes. Estos cambios inflamatorios también pueden alterar la vasculatura, produciendo trombosis de la vena esplénica, trombosis de la vena porta, con formación de pseudoneurismas arteriales. Entonces, son parte de las manifestaciones o las complicaciones extrapancreáticas que se pueden manifestar en los pacientes con pancreatitis crónica. La etiología no es una etiología completamente determinada, no hay una fisiopatología definida, pero se hablan de factores de riesgos o factores asociados, en los cuales a la cabeza, ¿cuál es el factor de riesgo primordial para una pancreatitis crónica? La ingesta de alcohol. La parte idiopática es otra de las causas en las cuales no se tiene una causa definida, pero después de haber hecho todos los estudios no se encuentra una causa aparente. Se puede considerar como idiopática, pero siempre la cabeza va a ser la ingesta de alcohol, una de las causas principales. Entonces, ¿qué pasa de acuerdo al tipo de etiología? Independientemente del mecanismo por el cual se produce o el factor de riesgo, va a existir un estrés oxidativo constante con activación del proceso inflamatorio, ya sea por el mismo estrés, por factores tóxico-metabólicos, por necrosis o fibrosis dado por factores genéticos o por, en el caso de las patologías autoinmunes, por pancreatitis agudas recurrentes que van a entrar a un proceso inflamatorio constante. Todos al final lo que van a generar es la activación de estos factores proinflamatorios que van a facilitar el depósito de fibrina y colágeno que van a conllevar a la destrucción de los acinos pancreáticos. Hay una clasificación etiológica muy conocida que es la clasificación con una mnemotecnia que se llama Tígaro, en los cuales consideramos las causas tóxico-metabólicas, en los cuales a la cabeza está el alcohol y el cigarrillo, pero también está la hipercalcemia, la hiperlipidemia, principalmente la hipertrigliceridemia. Las causas idiopáticas, que en realidad no se tiene una causa específica, pero se habla de las causas tropicales. Las causas genéticas, principalmente en aquellos pacientes que tienen un gen autosómico dominante, en aquellos que tienen pancreatitis hereditaria. Nosotros tenemos el caso así de unos pacientes que son hermanos de Arequipa, que tienen una pancreatitis asociada a IgG4, que en este caso es autoinmune, pero en ambos también tienen cierta predisposición genética para poder desencadenar la enfermedad.
Las causas recurrentes en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes descompensadas, alcoholismo crónico, radioterapias, pero también hay que tener en cuenta algunas causas obstructivas, ¿no? Principalmente aquellas que pueden obstruir los conductos pancreáticos de forma benigna, como el páncreas division o algunas otras malformaciones anatómicas o estructurales de los mismos conductos pancreáticos. Más raro, un ampuloma, pero muchas veces estos ampulomas suelen detectarse sin necesidad de que puedan llegar a una pancreatitis crónica. También hay otro tipo de clasificación que es Manain, que lo único que hace es identificar diferentes factores de riesgos que pueden asociarse a la pancreatitis crónica, tal como hemos mencionado, el consumo excesivo del alcohol, el consumo excesivo de nicotina, algunos factores nutricionales que es importante en aquellos pacientes que consumen alta cantidad de grasas y proteínas, pacientes con hiperlipidemia, como se los hemos mencionado, pero a la vez también algunos factores hereditarios, principalmente en pancreatitis hereditaria o en familiares que tienen pancreatitis idiopática temprana o en pancreatitis tropical, algunas alteraciones anatómicas de nacimiento, como ya lo hemos mencionado, y otros factores que son ya mucho más raros, como los misceláneos. Cuando hablamos netamente de la pancreatitis por alcohol, hemos visto de que este mecanismo lo que va a producir es un aumento del estrés oxidativo. Se habla de que el consumo de alcohol excesivo principalmente causa de un 45 hasta un 90% de pancreatitis crónica, principalmente en aquellos pacientes que tienen consumo de alcohol de largo tiempo, de más de 6 a 12 años, con consumos diarios de más de 80 gramos de alcohol. Una bebida estándar, para que ustedes más o menos se hagan una idea que estamos hablando, una copa de vino, nos aporta 10 gramos de alcohol. Estamos hablando un consumidor moderado, que una mujer consuma menos de 2 bebidas al día y un varón menos de 3 bebidas al día. Y un consumidor pesado, estamos hablando más de 7 bebidas al día, perdón, a la semana, o 3 bebidas de forma ocasional en las mujeres dentro del mes, y más de 14 por semana, o 4 bebidas ocasionales en el varón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tampoco es, si bien es cierto, es un consumo de alcohol alto, pero tampoco es tan alto y muchos lo pueden considerar hasta social, pero se dice que pueden haber algunos factores condicionantes o factores de riesgos asociados que pueden ser misceláneos o genéticos o hereditarios o idiopáticos que puedan estar relacionados a que las personas que consuman alcohol puedan o no desarrollar la enfermedad. No es que todas las personas que consumen alcohol o que son alcohólicos o que son tomadores pesados, bebedores pesados, van a desarrollar una pancreatitis crónica, pero se dice que tiene mucha más riesgo, o sea, en algunas bibliografías hablan de 5 veces más riesgo de desarrollar una pancreatitis crónica que aquellos que no consumen alcohol. Como hemos mencionado, los efectos del etanol lo que va a hacer principalmente es sensibilizar las células acinares y van a producir la activación prematura de ciertos simógenos que van a activar la formación, en este caso, de un factor nuclear kappa beta que va a facilitar los depósitos de colágeno. Esto va a generar ciertos metabolitos tóxicos que van a facilitar el estrés oxidativo y van a activar las células estrelladas pancreáticas para la formación de colágeno y producción de estos puentes o puentes matriz de colágeno, ¿no? En algunos casos también se describe de que el consumo de etanol puede producir mayor espasmo del esfínter de Oddi y eso disminuir la eliminación o la excreción de las enzimas pancreáticas que puedan conllevar a un constante proceso inflamatorio, ¿no? Con una disminución del tono y del esfínter y reflujo del contenido o de la secreción pancreática. Otro factor de riesgo que también está asociado es el consumo de tabaco. Es un factor de riesgo importante e independiente de la pancreatitis crónica. Aumenta más si es que se combina alcohol y cigarrillo y se le atribuyen aproximadamente un 25% de los casos de pancreatitis crónica. Se dice que la nicotina tiene un daño directo a nivel de las células acinares que va a conllevar a una infiltración pancreática de ciertas células como los linfocitos y los macrófagos. Y esto va a alterar también la secreción la secreción pancreática de bicarbonato, que va a aumentar más el estrés oxidativo.
Y ya hemos mencionado que el estrés oxidativo va a aumentar o va a facilitar los depósitos de colágeno, fibrina, pero en particular el tabaco no solamente es la fibrosis, sino también la calcificación con producción de probables cálculos intrawirsum dentro de la misma luz. También tenemos las causas autoinmunes, donde se ha visto que la misma patología autoinmune va a producir mayor infiltración linfocítica, que va a favorecer la fibrosis en estos pacientes. Dentro de las pancreatitis autoinmunes tenemos dos, tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es la esclerosante, ¿no? Que es la que está más que nada relacionada a IgG4, a niveles de IgG4 elevados. La tipo 2 es la ductocéntrica idiopática, donde en algunos de los casos vamos a encontrar un IgG4 normal. Entonces, en aquellos pacientes que no tenemos una causa evidente, uno de los exámenes que nosotros vamos a solicitar es IgG4, que asociado a las imágenes nos pueden ayudar para un diagnóstico de pancreatitis crónica. Estos tipos de patologías autoinmunes es más frecuente en hombres que en mujeres en el caso de pancreatitis crónica. La alteración de los conductos pancreáticos, que más que nada va a condicionar factores obstructivos que muchas veces son congénitas o son de nacimiento, como una enfermedad litiásica biliar, con estenosis postraumáticas o postquirúrgicas también de la vía biliar, o una disfunción del esfínter de Oddi o páncreas y visum, debe considerarse como probables causas y tiene que hacerse seguimiento en aquellos pacientes que tengan de esos tipos de patologías porque en el transcurso de la vida pueden desarrollar pancreatitis crónica. En el caso de las causas hereditarias, dentro de las pancreatitis crónicas es una de las más raras, menos frecuente. Estamos hablando aproximadamente de 0,3 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es de presentación de forma autosómica dominante y la mayoría de los síntomas se presentan en pacientes jóvenes, a diferencia de las otras patologías o los otros factores de riesgo cuyas presentaciones son en personas adultas, adultas mayores. Principalmente es hereditaria genética, se asocia a ciertos genes como el SPINK1 o el SFTR. Lo complicado de esta etiología es que no se tiene tanto acceso para poder hacer estudios genéticos porque tenía que hacer análisis moleculares para poder determinar estos genes. Sin embargo, es importante plantear el estudio de estos cuando no tenemos una causa evidente o un factor de riesgo asociado como el alcoholismo, el tabaquismo, que nos vayan a definir el diagnóstico pancreatitis crónica. Es importante tener en cuenta este tipo de pancreatitis porque el 40% de los casos puede llegar a ser cáncer de páncreas. Entonces hay que tenerlo en cuenta como una patología asociada. La clínica, hay un signo predominante en estos casos que es el dolor abdominal. Es un dolor típico de páncreas, que es un dolor tipo opresivo a nivel de epigastro, mesogastro, que se irradia en faja hacia la espalda. La diferencia es el tiempo de evolución y eso es algo que ustedes van a tener que determinar. Tenemos ciertos estadios clínicos de la pancreatitis crónica según los criterios de Manein que donde en las primeras fases o en los primeros ciclos de la enfermedad prácticamente va a ser asintomática o va a pasar desapercibida, donde no se presenta gran sintomatología o no es tan florida. En las fases subclínicas puede tener periodos sin síntomas o periodos normales o tener episodio único de una pancreatitis aguda o una pancreatitis aguda severa que normalmente cuando pasa o resuelve el cuadro no le solemos hacer seguimiento y muchas veces puede ser el inicio de un cuadro de una pancreatitis crónica. En las fases que son sintomáticas, ya estamos hablando de fases o estadios donde puede existir la insuficiencia pancreática, pero ya como parte de la manifestación de una enfermedad avanzada. En el caso de un estadio 1, no hay signos de insuficiencia pancreática. Puede haber episodios de pancreatitis aguda recurrente sin dolor entre episodios,
puede haber episodios de dolor abdominal, puede haber también ambos ciclos, tanto de dolor como episodios de no dolor, pero con ciertas complicaciones severas propias de una pancreatitis aguda. Pero cuando ya hablamos de estadios más avanzados como el estadio 2, estamos hablando que ese paciente ya puede tener afectado tanto su función pancreática exocrina como endocrina. En el caso del estadio 2, estamos hablando de insuficiencia pancreática exocrina, pero sin dolor en el estadio A. Y en el estadio B, una función exocrina con dolor. Y en el estadio 2C, ya cualquiera de estas manifestaciones con insuficiencia pancreática, pero con ciertas complicaciones severas propias de la pancreatitis. Todos los episodios de pancreatitis crónica pueden comportarse tal cual como una pancreatitis aguda, incluyendo sus complicaciones. Lo que tenemos que identificar es que qué tan comprometido puede estar ese páncreas a pesar que puede ser un evento reciente. Para eso, los estudios de imágenes nos van a ayudar y los cambios morfológicos que habíamos mencionado anteriormente, como la dilatación del Wilson, la atrofia, la presencia de calcificaciones, son hallazgos que nos van a permitir discernir entre un cuadro agudo y un cuadro crónico. Si lo hablamos de estadios, podemos diferenciarlos en tres grandes estadios, donde un estadio A puede ser un dolor de cualquier tipo, puede ser severo o no, pero se presentan normalmente como episodios de pancreatitis aguda, sin complicaciones, con una función pancreática preservada. Hablamos de un estadio B cuando ya hay un dolor que puede o no tener severidad, que puede presentar complicaciones, pero sigue manteniéndose la función exocrina y endocrina preservada. Hablamos ya de un estadio C o un estadio avanzado, aquellos donde se presenta el dolor con cuadros típicos, donde ya tiene complicaciones, pero que a la vez ya tiene alteración de la función pancreática, ya sea endocrina C1, exocrina C2, y si tiene alteración de ambas funciones, estamos hablando de un C3, que es el estadio más avanzado, donde prácticamente ya tiene atrofia de la glándula y donde se ha perdido toda la capacidad funcional de ese páncreas. Hablamos de insuficiencia pancreática cuando la cantidad de enzimas pancreáticas que llegan al lumen o a la luz intestinal están por debajo del 10% de lo normal. Entonces, al inicio, normalmente lo compensa la amilasa y la lipasa gástrica y la lingual, pero cuando esto ya progresa y produce atrofia, ya se va a perder el parénquima pancreático, hay imposibilidad de la llegada de ni siquiera de las mínimas cantidades de enzimas digestivas, por lo tanto no hay buena absorción, se presentan como cuadros de mala absorción, con todas las complicaciones propias de la alteración de la función por la deficiente estimulación del páncreas. Entonces, para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, tenemos que tener en cuenta tanto aspectos clínicos, imagenológicos y pruebas bioquímicas que nos van a ayudar en su conjunto poder definir o cumplir los criterios para pancreatitis crónica. Considerando que el estudio histológico es el gol estándar para el diagnóstico, sin embargo, al no ser tan práctico, nos basamos en estos tres parámetros. Dentro de los aspectos clínicos, el dolor es lo característico. Puede ser un dolor recurrente o un dolor agudo típico de un dolor pancreático. En los hallazgos imagenológicos tenemos que buscar la dilatación del Wilson, la dilatación es la pérdida o la atrofia del parénquima pancreático, presencia de estenosis o dilatación o estenosis también de colédoco o de colon, que lo podemos ver en estudios de imágenes. Los cambios patológicos, ya estamos hablando de fibrosis intersticial o pérdida sinar, que eso lo vemos ya por métodos histopatológicos. Y hay otro hallazgo importante que es la insuficiencia exocrina. Entonces, para nosotros poder definir o dar un diagnóstico de pancreatitis crónica, tenemos que tener
por lo menos criterio de imagen o cambio histopatológico. Entonces, si yo en una imagen ya encuentro calcificaciones, encuentro cálculos intra-Wilson o encuentro estenosis a nivel de los conductos o dilatación del mismo conducto de Wilson, ya es un criterio diagnóstico sin necesidad de llegar a una patología. Ojo que en todos ellos asociados a historia de dolor. Y si solamente tengo un criterio A o solo tengo insuficiencia exocrina, va a requerir otros estudios adicionales para poder dar el diagnóstico definitivo en este caso. Como les mencioné, el cuadro de dolor abdominal es lo más característico. Sin embargo, en algunos pacientes puede pasar desapercibido o lo pueden minimizar. Y ahí tenemos que buscar otros hallazgos clínicos que nos pueden hacer sospechar, como los cuadros de diarrea crónica, mala absorción, esteatorrea, pérdidas de peso o anorexia. Las pruebas de función pancreática también son útiles. Lo que más utilizamos porque es más accesible, es más fácil de ubicar, son las pruebas indirectas, donde dosamos también la albúmina, prealbúmina y realizamos también sudado fecal. No es tan frecuente los estudios directos, pero dentro de ellos las pruebas endoscópicas, como en este caso la ecoendoscopía, es lo que más nos va a ayudar para poder tener criterios de diagnóstico. Las pruebas bioquímicas que también me ayudan es la elastasa fecal para poder evaluar el grado de insuficiencia pancreática. Se habla de insuficiencia cuando esta elastasa es menor de 200. La cuantificación de grasa fecal también es importante en los casos de que exista una insuficiencia exocrina ya severa, pero también se habla de dosaje de actividad de quimiotripsina o un test de aliento también para evaluar el grado de secreción enzimática. Sin embargo, este test de aliento aquí en el país no se realiza. Lo que más lo realizamos es la elastasa fecal. También hay ciertos marcadores indirectos de malnutrición o de síndrome de mala absorción, como el dosaje de magnesio, así como de albúmina, que también van a ser útiles como exámenes indirectos. Los estudios de imagen aquí son básicos, pues, ¿no? La tomografía, que es el estudio inicial recomendado, que nos va a dar una especificidad hasta de un 85%. La resonancia, si es posible también con contraste, también nos va a dar las características morfológicas en estos casos. La ecografía abdominal es muy operador dependiente, en algunos casos no es muy específica, pero sí nos puede ayudar. Pero lo que más nos va a dar sensibilidad y especificidad es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un estudio endoscópico donde bajo ciertos hallazgos vamos a determinar tanto criterios mayores o criterios menores, que son los criterios de Rosemont, para pancreatitis crónica. En el caso de los criterios mayores, tenemos criterios mayores A, que son focos hiperecogénicos con sombra acústica, que son las calcificaciones que se ven a nivel del cuerpo pancreático, o la presencia de cálculos en el Wilson. Criterio mayor B, cuando hay mucha lobularidad, que parece un panal de abeja, el, el parénquima pancreático, pero hay algunos hallazgos menores que nos pueden hacer sospechar si hay quistes, si hay dilatación ductal, si hay irregularidad en el Wilson, si hay dilatación de las ramas secundarias, si hay tractos fibróticos, lobularidad sin imagen de panel de abeja. Entonces, son imágenes o criterios menores. Nosotros lo podemos ver en este caso, por ejemplo, las calcificaciones pancreáticas en el caso del C, que se ven así, como si fueran un lito, que son refringentes que pueden dejar sombra acústica, o en el caso de formaciones de pseudoquistes, que en este caso ya estamos hablando de criterios mayores. Entonces, ¿cuándo decimos que es un diagnóstico de pancreatitis crónica por medio de los criterios ecoendoscópicos? Cuando tenemos por lo menos un criterio mayor A más tres o más criterios menores, o un criterio mayor A más un criterio mayor B, o dos criterios mayores A. ¿Eso qué quiere decir? Si yo encuentro cálculos en el conducto, en el conducto de Werson y a la vez veo calcificaciones, ya es un diagnóstico definitivo. Si tengo 1A
Por ejemplo, si encuentro solo cálculos y encuentro lobularidad en panel de abeja, que es un criterio mayor B, ya es un diagnóstico. Y si tengo un criterio mayor A, 1, y tengo 3 o más de los criterios menores, es un diagnóstico de pancreatitis crónica. El resto de combinaciones son sugestivos o son indeterminados y no se puede catalogar como tal. Por eso es que les menciono que solamente con una imagen no nos podemos guiar, no nos podemos definir. Tenemos que tener ciertas características que incluyen los criterios secundoscópicos para poder dar el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Lamentablemente, ese tejido que ya está dañado, que ya está destruido, no se puede revertir, no se puede recuperar. Ya es un tejido fibrosado que ha perdido su capacidad funcional. Por lo tanto, los tratamientos van a ir enfocados a tratar de suplir o disminuir las deficiencias de ese páncreas. Entonces, si lo que me falta es la parte de función endocrina, por ejemplo, los pacientes que me empiezan a hacer diabetes por deficiencia de insulina, hay que darle insulina como tratamiento. En los pacientes que tienen insuficiencia exocrina, donde ya hay ciertos cuadros de malabsorción, avitaminosis o temas de hipolbuminemia, tenemos que dar suplementos de vitaminas, suplementos de proteínas para tratar de disminuir la sintomatología. En cierto modo, también podemos dar las enzimas pancreáticas para suplir esta función. Y ahí tenemos que dar un medicamento que se llama el creón. Estos tipos de calcificaciones o de atrofia del parénquima pancreático también puede conllevar a dolor y muchas veces estos pacientes se quejan del dolor y tienen que llegar a terapia del dolor para poder sopesar en cierto modo estas molestias. Incluso se llegan a tratamientos con opioides potentes, con narcóticos, con el gran riesgo de que puedan generar adicción, pero es un manejo que hay que hacerlo en conjunto con terapia del dolor. Principalmente lo que nosotros podemos ofrecer es terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, que principalmente se da por medio de la administración, como les mencionaba, de Creón, 90.000 unidades aproximadamente por día, en dosis de 20.000 o 40.000 en las comidas, para suplir en cierto modo las enzimas pancreáticas y disminuir los cuadros de mala absorción y puedan recuperar peso. También es importante el soporte vitamínico por la deficiencia que se tiene para poder absorber estas vitaminas. Entonces se le puede indicar vitamina C, vitamina E, selenio, betacarotenos, etcétera, para suplir en algo la vitaminosis que se presenta por la mala absorción. Las terapias endoscópicas van a ir dirigidas de acuerdo a las complicaciones que se va presentando. Si vemos estenosis del Wilson, se hace CEPRE para colocar un stent y se dilata. Si se presentan cálculos intra-Wilson, se hace CEPRE, que en realidad no es fácil realizar este procedimiento en páncreas porque hay mucho riesgo de producir pancreatitis aguda en el contexto de una pancreatitis crónica por la manipulación del Wilson. Se puede hacer litotripsia. Si hay estenosis de colédoco o estenosis de colon, se intenta dilatar, se intenta colocar un stent hasta que baje el componente inflamatorio y así se va tratando de acuerdo a las deficiencias que se van presentando en el camino. La cirugía solamente se indica en aquellos pacientes que fallen la terapia médica, principalmente cuando tienen un dolor intratable, tienen que hacer ahí una pancreatectomía, o en aquellos que hacen estenosis marcada, que no se puede tratar vía endoscópica, hacen resección quirúrgica para disminuir y permeabilizar la luz. Entonces, en resumen, ¿cuándo tenemos sospecha de una pancreatitis crónica? Cuando es un paciente que tiene episodios intercurrentes de pancreatitis aguda o cuando viene con dolores intercurrentes a nivel abdominal que prácticamente se autolimitan solos. Entonces, en esos casos yo lo que tengo que indagar en el paciente. ¿Tiene cuadro de dolor abdominal? ¿Tiene signos clínicos o hallazgos clínicos de insuficiencia pancreática endocrina o exocrina? Entonces, de acuerdo a eso, hago un estudio de imagen. Si el estudio de imagen es positivo con esos cambios morfológicos que hemos mencionado, se considera una pancreatitis crónica y se da tratamiento como tal. Si no tengo por imagen, por ecografía, hallazgos contundentes y tampoco tengo algún cambio o algún cuadro clínico de insuficiencia pancreática,
lo que se pasa a hacer es una ecoendoscopía. En la ecoendoscopía vamos a encontrar los signos de Richmond, tanto criterios mayores y menores. Si estos criterios son definitivos, pasa a ser un diagnóstico de pancreatitis crónica. Y si no, se puede hacer una CEPRE para poder delimitar bien la imagen y intentar tomar muestras o en su defecto dilatar el Wilson o liberar el conducto de los cálculos que se puedan presentar para poder en algo disminuir la sintomatología del paciente. Si no se logra definir por medio de la CEPRE, el paciente va a un estudio de imagen con secreción de secretina para ver si tiene criterios positivos para pancreatitis crónica. Si lo tiene, se define. Si no lo tiene, no tiene criterios consistentes con pancreatitis crónica y pasa a estudios genéticos, dentro de los cuales les he mencionado que son raros, son difíciles, principalmente con estudios de detección genética. Y si a pesar de eso seguimos teniendo sospechas y no tenemos un hallazgo clínico florido ni imágenes que me definan, pero sigo con la presunción diagnóstica, el último paso es el estudio histológico que puede ser vía endoscópica con punción y biopsia, que ya va a ser bajo los hallazgos histopatológicos de acuerdo al gol estándar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo ¿Cuáles, claro, doctor. cuáles serían los mensajes más prácticos en estos casos? Pancreatitis aguda, síganlos. Hagan una buena historia clínica, porque no saben si es que realmente este paciente ha tenido dolores previos recurrentes que les haga sospechar una pancreatitis crónica. Cuadro clínico característico, dolor tipo pancreático, pero dolor recurrente. Factores de riesgo importantes a descartar en estos pacientes. A la cabeza, alcohol, que se va a casi el 80% de causas de pancreatitis crónica. Luego ya vienen las idiopáticas, genéticas, misceláneas, tropicales, etcétera. El tabaquismo también a considerar. Cuadro clínico dependiendo lo que viene, la función afectada. La parte de función exocrina, endocrina, ¿hay realmente insuficiencia o no? Eso nos lo va a dar el cuadro clínico. Y si hay insuficiencia, puedo dar ciertos suplementos, en este caso de enzimas con creón. Si hay dolor, trato el dolor. Si hay obstrucción, trato de liberar la obstrucción con CEPRE. Si hay estenosis, trato de liberar la obstrucción por estenosis. Y si es que a pesar de todo eso no mejora, la parte quirúrgica es la última opción con posterior y entenderán que se extirpa el páncreas. Entonces se va a tener que suplir de por vida con enzimas pancreáticas y de por vida con insulina para balancear o para suplir tanto la función exocrina como endocrina en el paciente. Eso sería en resumen, chicos. Lean, por favor. Acá hay preguntas de examen. Pancreatitis crónica no es una patología frecuente, pero sí hay que pensarlo y a la vez que lo pensamos hay que seguirlo en en esos pacientes con pancreatitis aguda para descartar que no vaya a haber episodios a futuro de una pancreatitis crónica. Si no hay preguntas, chicos, eso sería todo para el día de hoy. Espero que haya estado claro. Esta es la última clase que tengo con ustedes. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Espero de que hayan podido aprender. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerla. Igual el servicio, en mi caso, en el hospital de policía, las puertas están abiertas para los que les interese la gastroenterología. En todo caso, si no, en cualquier momento también nos podemos estar encontrando. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora.